3. Por la mañana, los correctivos se habían soltado y los morados de la cara de Seibarden habían perdido intensidad. Ella parecía sentirse a gusto, claro que todavía estaba colocada, de modo que no era de extrañar. Deshice el paquete de ropa que le había comprado. Ropa interior aislante, camisa y pantalones acolchados, abrigo interior, abrigo exterior con capucha y guantes. Lo extendí todo en el suelo. Luego le cogí la barbilla y le volví la cara hacia mí. ¿Me oyes? Sí. Sus ojos marrón oscuro se clavaron en un punto distante, más allá de mi hombro izquierdo. Levántate. Tiré de su brazo. Ella parpadeó lánguidamente y, antes de que el impulso la abandonara, logró sentarse. Yo conseguí vestirla a trompicones. Luego guardé las prendas que no había utilizado, me colgué la bolsa al hombro, agarré a Seibarden del brazo y salimos de la habitación. En el límite de la ciudad había un establecimiento donde alquilaban vehículos, aunque preveía que la propietaria no me alquilaría ninguno a menos que depositara una fianza que doblara el importe anunciado. Le dije que quería viajar al noroeste para visitar un campamento ganadero. Era una mentira absoluta y, probablemente, ella lo sabía. Eres de otro planeta, me dijo, y no sabes cómo es esto fuera de las ciudades. Los forasteros siempre queréis visitar los campamentos ganaderos y acabáis perdiéndoos. Algunas veces, nos encontramos, pero otras, no. Yo no repliqué. ¿Perderás mi vehículo y cómo acabaré yo? En la nieve mientras mis hijas se mueren de hambre. Así es como acabaré. Seibarden, que estaba a mi lado, tenía la mirada perdida. Me vi obligada a entregarle a la propietaria el depósito que me pedía con la viva sospecha de que no volvería a verlo. Luego me exigió una cantidad extra porque yo no tenía carnet local de piloto, algo que yo sabía que no era necesario. Si lo hubiera sido, me habría hecho uno falso antes de ir allí. En cualquier caso, al final me alquiló un aerodeslizador. Comprobé el motor, que parecía estar limpio y en buen estado, y que tenía combustible. Cuando me pareció que todo estaba bien, dejé la bolsa en el interior, senté a Seibarden y subí al asiento de la piloto. 2 días después de la tormenta, los musgos de la nieve volvían a aparecer. Franjas de color verde claro salpicadas de hebras más oscuras. Después de 2 horas de viaje, sobrevolamos una sierra de colinas, en la que los tonos verdes de los musgos, con surcos y vetas irregulares, tenían un tono drásticamente más oscuro, como si se tratara de campos de malaquita. En algunos lugares, el musgo estaba arañado y pisoteado por las criaturas que se alimentaban de él. Manadas de bovinos de pelo largo que, conforme la primavera avanzaba, se dirigían al sur. En los bordes de aquellas rutas, aquí y allá, los demonios del hielo permanecían ocultos en sus guaridas excavadas en el hielo y allí esperaban a que uno de los animales pisara el lugar adecuado para arrastrarlo al interior de sus túneles. No percibí ningún rastro de aquellas criaturas, pero ni siquiera los ganaderos que seguían a las manadas de bovinos eran capaces de detectarlos siempre que estaban cerca. El viaje transcurrió sin problemas. Durante todo el trayecto Seibarden permaneció medio tumbada y en silencio a mi lado. ¿Cómo podía seguir viva? ¿Y cómo había acabado allí? Resultaba de lo más improbable. Pero las cosas improbables ocurrían. Casi 1000 años antes de que la teniente aún hubiera nacido siquiera, Seibarden había capitaneado una nave propia, la Espada de Natas, y la había perdido. La mayoría de la tripulación humana, incluida Seibarden, había conseguido escapar en cápsulas de emergencia, pero la de Seibarden desapareció. Al menos, eso había oído yo. Sin embargo, ahí estaba ella. Alguien debía de haberla encontrado recientemente. Tenía suerte de estar viva. Cuando Seibarden perdió su nave, yo estaba a 6 billones de kilómetros de distancia. Patrullaba una ciudad de cristal y piedra roja pulida que estaba en silencio salvo por el sonido de mis pasos, la conversación de mis tenientes y, ocasionalmente, mis voces cuando las probaba en las resonantes plazas pentagonales. Cascadas de flores rojas, azules y amarillas tapizaban las paredes que rodeaban las casas formando patios de 5 lados. Las flores estaban marchitándose. Nadie se atrevía a circular por las calles salvo mis oficiales y yo, porque todo el mundo sabía cuál era el destino que con más probabilidad le aguardaba a quien fuera arrestada. Así que todas las habitantes de la ciudad permanecían en sus casas, a la espera de lo que ocurriera a continuación, y cuando oían la risa de una teniente o me oían cantar a mí, se encogían o temblaban. Mis tenientes y yo solo nos habíamos encontrado con problemas aislados. La resistencia de las Garsedais había sido mínima. Las tropas de las cruceros de batalla habían desembarcado y las espadas y misericordias montaban guardia alrededor del sistema.
En nombre de las distintas lunas, planetas y estaciones del sistema Garsedai, se habían rendido los representantes de las 5 zonas de cada una de las 5 regiones, 25 en total, y estaban camino de la espada de Amaad para reunirse con Anander Mianai, Lord del Ratch, y suplicarle por la vida de su gente. De ahí que la ciudad estuviera asustada y en silencio. En un parque pequeño en forma de diamante, cerca de un monumento de granito negro en el que estaban grabadas las 5 acciones correctas y el nombre de la matrona Garsedai que había deseado inculcarlas en las residentes locales, una de mis tenientes se cruzó con otra y se quejó de que aquella anexión había sido decepcionantemente aburrida. 3 segundos después, recibí un mensaje de Espada de Natas, la nave capitaneada por Seibarden. Las 3 representantes Garsedais que transportaba habían matado a 2 de sus tenientes y a 12 segmentos auxiliares de la Espada de Natas. También habían dañado la nave. Habían seccionado conductos y abierto brechas en el casco. Además del mensaje, la Espada de Natas incluía una grabación. En ella aparecía un arma que un segmento auxiliar había visto con toda seguridad, pero que, según otros sensores de la Espada de Natas, no existía. Una representante Garsedai que, inconcebiblemente, estaba envuelta en el resplandor plateado de una armadura como la de las Ratchas, de la que solo se percató la segmento auxiliar, disparó el arma. La bala atravesó la armadura de la segmento auxiliar y la mató, de modo que, al perder la visión, el arma y la armadura de la representante Garsedai volvieron a desaparecer. Las representantes habían sido registradas antes de subir a bordo y la Espada de Natas debería haber detectado cualquier arma, unidad generadora de armadura o implante que hubieran subido. Además, aunque las armaduras como la de las Ratchas habían sido de uso corriente en las regiones situadas alrededor del Ratch, aquellas regiones habían sido anexionadas 1000 años antes. Las Garsedais no tenían armaduras de aquel tipo, no sabían cómo fabricarlas ni tampoco activarlas, y, aunque lo hubieran sabido, la presencia en la nave de aquella arma y su bala era absolutamente inconcebible. 3 personas pertrechadas con semejante arma y con armaduras podían causar daños graves a una nave como la Espada de Natas. Sobre todo si una de esas personas conseguía acceder a la sala de máquinas con el arma y destruía el escudo térmico protector. Los motores de las naves de batalla Ratchai tenían una potencia de calor semejante a la de una estrella, y la pérdida del escudo térmico implicaba la pulverización instantánea de la nave. Una nave entera desintegrada en una breve y cegadora explosión de luz. Pero yo no podía hacer nada. Nadie pudo hacer nada. El mensaje se había enviado 4 horas antes. Una señal del pasado, un fantasma. El desenlace había tenido lugar antes de que yo recibiera el comunicado de la Espada de Natas. Oí un sonido grave y una luz azul parpadeó en el panel que tenía delante, al lado del indicador del combustible. Un segundo antes, el indicador estaba en la posición de casi lleno, pero ahora indicaba que el depósito estaba vacío. El motor se apagaría en cuestión de minutos. Seibarden estaba a mi lado, despatarrada en el asiento, relajada y silenciosa. Tomé tierra. El indicador del combustible había sido manipulado de tal forma que yo no lo había detectado. Parecía que el depósito tuviera 3/4 partes de su capacidad, pero no era así, y habían desconectado la alarma que debería haber sonado al quedar la mitad del combustible con el que empecé. Pensé en la fianza doble que había pagado y que, sin duda, no volvería a ver, y en lo preocupada que parecía estar la propietaria ante la posibilidad de perder su valioso vehículo. Tanto si activaba el transmisor de emergencia como si no, el aerodeslizador debía de contar con un transmisor automático. Seguro que la propietaria quería dejarme tirada en medio de aquella llanura de nieve veteada de musgo, pero no quería perderlo. Podía llamar pidiendo ayuda porque, aunque había anulado mis implantes de comunicación, tenía un comunicador de mano. Sin embargo, estábamos muy lejos de cualquier persona que estuviera dispuesta a enviarnos ayuda y, aunque llegara alguien y lo hiciera antes que la propietaria, que estaba claro que no me deseaba ningún bien, no conseguiría llegar a mi destino, lo cual era de suma importancia para mí. La temperatura ambiental era de 18 grados bajo cero y el viento, que soplaba del sur a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora, indicaba que no tardaría en nevar. Nada serio, si la predicción meteorológica matutina era de fiar. Mi aterrizaje había dejado un rastro blanco en el suelo cubierto de musgo que resultaba fácilmente visible desde el aire y, aunque las colinas que habíamos sobrevolado ya no estaban a la vista, el terreno era ligeramente ondulado. Si se hubiera tratado de una situación de emergencia corriente, mi mejor opción habría consistido en permanecer en el interior del aerodeslizador y esperar a que llegara la ayuda, pero aquella no era una situación de emergencia corriente y no esperaba recibir ninguna ayuda.
Cuando la propietaria se enterara, gracias al transmisor automático, de que habíamos aterrizado, acudiría con sus compinches dispuesta a matarnos. O quizás esperaría. El establecimiento disponía de otros vehículos y, probablemente, a la propietaria no le supondría ningún problema esperar, aunque fuera varias semanas para ir a recoger el aerodeslizador. Además, como ella misma había dicho, a nadie le sorprendería que una forastera se perdiera en la nieve. Tenía dos opciones. Una consistía en esperar allí, tenderle una emboscada a quien acudiera con la intención de asesinarme y robarme, y apoderarme de su transporte. Claro que esa opción sería inútil si decidían esperar a que el frío y el hambre hicieran su trabajo. La otra opción consistía en sacar a Seibarden del aerodeslizador, coger la bolsa y caminar. Mi objetivo estaba a unos 60 kilómetros en dirección sudeste. Yo podía recorrer esa distancia en un día, siempre que el terreno, el clima y los demonios del hielo no me lo impidieran, pero tendría suerte si Seibarden podía recorrerla en el doble de tiempo. Claro que esta línea de acción sería inútil si la propietaria decidía no esperar y recuperar el aerodeslizador lo antes posible. Nuestras huellas se verían con claridad en la nieve estriada de musgo. Solo tendrían que seguirlas y acabar con nosotras, y yo habría perdido la ventaja que el factor sorpresa me habría proporcionado si me hubiera escondido cerca del aerodeslizador. Por otro lado, tendría suerte si, al llegar a mi destino, encontraba lo que buscaba. Me había pasado los últimos 19 años siguiendo el más leve de los rastros. Había buscado o esperado durante semanas y meses salpicados de momentos como aquel en los que el éxito e incluso mi vida habían pendido de un hilo. Había tenido suerte de llegar tan lejos y la lógica me decía que no podía esperar nada más. Una Ratchai habría lanzado una moneda para decidir. O, para ser más exacta, un puñado de ellas, una docena de discos, cada uno con su significado y trascendencia, y el patrón de la tirada habría configurado el mapa del universo que Amaa deseaba. Las cosas suceden como suceden porque el mundo es como es. O, como expresaría una Ratchai, el universo tiene la forma que las diosas desean. Amaad concibió la luz y, al hacerlo, forzosamente concibió la no luz, y la luz y la oscuridad se extendieron. Esta era la primera emanación, Etrepavo, luz/oscuridad. Las otras tres, implicadas y requeridas por la primera, son Skvar, principio/fin. Y Sainu, movimiento/quietud y Vanitr, existencia/no existencia. Las cuatro emanaciones se dividieron y se recombinaron de distintas maneras para crear el universo. Todo lo que es emana de Amaat. El suceso más pequeño, el hecho aparentemente más insignificante forma parte de un todo intrincado, y comprender por qué una mota de polvo específica cae en un lugar concreto y determinado es comprender la voluntad de Amaat. No existen lo que se denominan coincidencias. Nada ocurre por casualidad, sino conforme a la voluntad de la diosa. Al menos esto es lo que enseña la ortodoxia Ratchai. Yo nunca he entendido muy bien el sentido de la religión. Nunca se me exigió que lo hiciera y aunque me habían hecho las Ratchais, yo no era una de ellas. No conocía ni me importaba la voluntad de las diosas. Lo único que sabía era que acabaría donde yo misma determinara al lanzar la moneda de mis decisiones. Cogí la bolsa, la abrí, saqué un cargador de repuesto y lo guardé en el interior del abrigo, cerca de mi arma. Me colgué la bolsa al hombro, rodeé el aerodeslizador hasta el otro lado y abrí la puerta. Seibarden la llamé. Ella no se movió, solo murmuró mmm. La agarré del brazo y tiré de ella, que bajó del aerodeslizador medio resbalando. Había llegado hasta allí dando un paso tras otro. Me volví de espaldas al noreste, tiré de Seibarden y caminé. Yo confiaba en que la dirección que había tomado me condujera a la casa de la doctora Aril Speras Strigan. En otra época, la doctora había tenido una consulta privada de medicina en la estación Drasania, que consistía en una aglomeración de, al menos, 5 estaciones distintas, construidas una encima de la otra, y que estaba situada en la intersección de 2 docenas de rutas diferentes, lejos de territorio del Ratch. Con el tiempo, cualquier cosa podía acabar allí y, gracias a su trabajo, la doctora había conocido personas muy distintas con una amplia variedad de pasados. Le habían pagado en efectivo, con favores, con antigüedades, con prácticamente cualquier cosa que se pudiera considerar que tenía valor. Yo había estado allí, había visto la estación y sus intrincadas y entrelazadas secciones. Había visto dónde había vivido y trabajado Strigan y había visto las cosas que había dejado atrás cuando, un día, sin ninguna razón aparente, compró pasaje en 5 naves diferentes y desapareció. Vi una caja llena de instrumentos de cuerda de los cuales yo solo conocía el nombre de 3. Vi 5 estanterías llenas de iconos.
Un despliegue apabullante de diosas y santas talladas en madera, oro o nácar. Vi una docena de armas, todas escrupulosamente identificadas con el número de licencia de su correspondiente estación. Todas estas cosas constituían colecciones que habían empezado con objetos únicos que la doctora había recibido como pago por sus servicios y habían despertado su interés. La doctora había pagado el alquiler completo de 150 años y, en consecuencia, las autoridades de la estación no habían tocado su apartamento. Gracias a un soborno, yo había conseguido entrar y ver la colección que me interesaba. Unos cuantos azulejos pentagonales de colores, que después de 1000 años todavía relucían. Un cuenco bajo en cuyo dorado borde tenía un texto inscrito en una lengua que era imposible que Strigan conociera. Un rectángulo plano de plástico, que yo sabía que era una grabadora de voz. Al tocarla, reproducía risas y voces que hablaban en aquella misma lengua muerta. Aunque se trataba de una colección pequeña, no debía de haber resultado fácil reunirla. Los artículos Garsedais eran escasos, porque cuando Anander Mianai se dio cuenta de que las Garsedais poseían los medios para destruir las naves y atravesar las armaduras Ratchais, ordenó la destrucción total de Garsed y su gente. Aquellas plazas pentagonales, las flores, toda forma de vida de todos los planetas, lunas y estaciones del sistema fueron aniquiladas. Nadie podría vivir allí nunca más. Nadie podría olvidar nunca lo que suponía desafiar al Ratch. Pensé que quizás una de sus pacientes le había regalado el cuenco y eso la había empujado a buscar más información sobre aquella cultura desaparecida. ¿Y si un objeto Garsedai había ido a parar allí, qué otra cosa podía haberlo hecho? Quizás algo que una paciente le había dado como pago, quizás sin saber de qué se trataba, o sabiéndolo y deseando, desesperadamente, librarse de ello. Quizás algo que había empujado a Strigan a escapar, a desaparecer, dejando atrás casi todas sus pertenencias. Algo peligroso, algo que no se atrevía a destruir, a deshacerse de ello de la forma más eficiente posible. Algo que yo deseaba con todas mis fuerzas. Quería alejarme de allí tanto como pudiera y tan deprisa como Seibarden y yo pudiéramos, de modo que caminamos durante horas y solo nos detuvimos brevemente y cuando fue imprescindible. Aunque el día era claro y tan luminoso como podía serlo en Nil, me sentía ciega de una forma que, a aquellas alturas, creía haber aprendido a ignorar. En otro tiempo, había tenido 20 cuerpos, 20 pares de ojos y cientos de otros a los que podía acceder si lo necesitaba o lo deseaba. Pero ahora solo podía ver en una dirección. Es decir que para ver la vasta extensión que tenía detrás tenía que volver la cabeza y, entonces, dejaba de mirar lo que tenía delante. Por lo general, para resolver este problema, evitaba los espacios demasiado abiertos y me aseguraba de que lo que tenía a la espalda era de fiar, pero allí era imposible. A pesar de la suave brisa, la cara me ardía, y después se me volvió insensible. Al principio, las manos y los pies me dolían. No había comprado guantes y botas adecuados porque no era mi intención caminar 60 kilómetros en aquel clima tan frío, pero después las extremidades se me volvieron pesadas y se entumecieron. Tenía suerte de que no fuera invierno, cuando las temperaturas eran mucho más bajas. Seibarden debía de tener tanto frío como yo, pero caminaba a un ritmo constante y daba un paso apático tras otro mientras yo tiraba de ella. Arrastraba los pies por la musgosa nieve, con la mirada baja, sin quejarse ni decir nada. Cuando el sol casi había alcanzado el horizonte, movió levemente los hombros y levantó la cabeza. «Conozco esa canción», afirmó. «¿Qué?» «La canción que estás tarareando». Volvió la cabeza hacia mí con parsimonia. Su cara no mostraba el menor signo de ansiedad o perplejidad. Me pregunté si había realizado algún esfuerzo para disimular su acento. Probablemente no, porque estando, como estaba, bajo los efectos del kef, no debía de importarle. En los territorios del Ratch, su acento la identificaba como miembro de una casa influyente y adinerada. Alguien a quien, después de superar las pruebas de aptitud a los 15 años, le habrían asignado un puesto de prestigio. Pero fuera de esos territorios, en infinidad de obras de entretenimiento, su acento constituía un indicio de que se trataba de una persona rica, malvada, corrupta y cruel. El lejano sonido de una aeronave llegó hasta nosotras. Me volví hacia atrás sin detener la marcha, oteé el horizonte y la vi, pequeña y distante. Volaba bajo y despacio y parecía seguir nuestro rastro. Yo estaba segura de que no venía en misión de rescate. Mi moneda había caído del lado equivocado y ahora estábamos indefensas y al descubierto. Seguimos avanzando mientras el ruido de la aeronave se acercaba cada vez más. Seibarden había empezado a dar traspiés y, aunque se controlaba, era evidente que estaba al límite de sus fuerzas.
En cualquier caso, nunca podríamos haber dejado atrás la aeronave que nos seguía. Sí que es cierto que Seibarden estaba más despierta y había hablado por iniciativa propia, pero su cuerpo se debilitaba. Me detuve, solté su brazo y ella se paró junto a mí. La aeronave nos sobrevoló, giró y aterrizó delante de nosotras, a una distancia aproximada de 30 metros. O no disponían de medios para matarnos desde el aire o no querían hacerlo. Solté la bolsa y me desabroché el abrigo para poder alcanzar mejor el arma. 4 personas bajaron de la aeronave. La propietaria que me había alquilado el aerodeslizador, 2 personas que no reconocí y la clienta del bar que me había llamado niña dura y a quien yo había querido matar, aunque al final me había contenido. Metí la mano bajo el abrigo y cogí mi arma. No podía hacer mucho. ¿No tiene sentido común? Me preguntó la propietaria del aerodeslizador cuando estuvieron a 15 metros de distancia. Las 4 se detuvieron. Cuando un vehículo se avería, uno se queda junto a él para que puedan encontrarlo. Miré a la persona del bar, vi que me reconocía y que se había dado cuenta de que yo la había reconocido. En el bar les advertí que cualquiera que intentara robarme moriría, le recordé. Ella sonrió con suficiencia. Una de las personas que no conocía sacó un arma de algún lugar de su persona. No solo vamos a intentarlo, me amenazó. Desenfundé mi arma, disparé y le di en la cara. Ella se desplomó en la nieve. Antes de que las demás pudieran reaccionar, disparé a la del bar, quien también se desplomó, y, después, a quien estaba a su lado. Les disparé a las 3 en una sucesión rápida, en menos de un segundo. La propietaria del aerodeslizador soltó una maldición, se volvió e intentó escapar. Le disparé en la espalda, y ella dio 3 pasos y cayó al suelo. Tengo frío, declaró Seibarden a mi lado, con actitud tranquila e inconsciente. Las 4 habían bajado de la aeronave para atacarme y la habían dejado sola. Menuda estupidez. Toda la operación había constituido una auténtica chapuza y parecía que la habían emprendido sin ningún tipo de planificación. Lo único que tuve que hacer fue cargar la bolsa y a Seibarden en la aeronave y largarme. La residencia de Aril Esperas Strigan apenas resultaba visible desde el aire. Solo se percibía un círculo cuyo diámetro era ligeramente superior a 35 metros y en cuyo interior el musgo níveo era claramente más escaso y ligero. Aterricé fuera del círculo y esperé unos instantes para evaluar la situación. Desde donde yo estaba, era evidente que había edificios, 2 en concreto, que tenían el aspecto de 2 montículos cubiertos de nieve. Podría haberse tratado de un campamento ganadero abandonado, pero si me fiaba de mis fuentes de información, no lo era. No percibí ningún escudo o defensa, pero no cometería el error de realizar suposiciones en relación con su sistema de seguridad. Reflexioné un momento, abrí la puerta de la aeronave, salí y tiré de Seibarden. Nos aproximamos, lentamente, a la línea que delimitaba la zona en la que la nieve cambiaba. Seibarden se detenía cada vez que lo hacía yo y en todo momento se mostró indiferente mientras mantenía la mirada fija al frente. Yo no había planeado nada más allá de aquel punto. Strigan. Grité. Esperé, pero no obtuve ninguna respuesta. Dejé a Seibarden donde estaba y recorrí la circunferencia del círculo. Las entradas a los 2 habitáculos cubiertos de nieve estaban extrañamente oscuras. Me detuve y volví a observarlas. Las 2 estaban abiertas y, al otro lado, solo se percibía oscuridad. Los edificios como aquellos solían tener 2 puertas consecutivas y entre ellas había un compartimento estanco que mantenía caliente el aire del interior. Resultaba extraño que alguien hubiera dejado cualquiera de esas puertas abierta de par en par. Strigan quizá disponía de un sistema de seguridad, de todos modos, crucé la línea divisoria y entré en el círculo. No ocurrió nada. Las puertas, tanto la interior como la exterior, estaban abiertas y las luces, apagadas. En uno de los edificios hacía tanto frío dentro como fuera. Supuse que, cuando encontrara la luz, descubriría que se utilizaba de almacén y que estaba lleno de utensilios y paquetes sellados de comida y combustible. La temperatura en el interior del otro edificio era de 2 grados centígrados y deduje que alguien lo había mantenido caliente hasta hacía poco. Era evidente que se trataba de una vivienda. Strigan. Llamé hacia la oscuridad, pero por la forma en que mi voz retumbó en el interior supuse que el habitáculo estaba vacío. Salí de nuevo y encontré las huellas que indicaban el lugar donde había estado su vehículo. Deduje que la doctora se había ido y que las puertas abiertas y la oscuridad eran un mensaje para quien acudiera a su casa. Para mí. No disponía de medios para averiguar a dónde había ido. Levanté la vista hacia el cielo vacío y volví a bajarla hacia las huellas del vehículo de la doctora. Me quedé allí un rato, contemplando el espacio vacío.
Cuando regresé junto a Seibarden, la encontré tumbada y dormida sobre la verdosa nieve. En la parte trasera de la aeronave encontré una linterna, un hornillo, una tienda de campaña y ropa de cama. Tomé la linterna, entré en el edificio que suponía que era una vivienda y la encendí. El suelo estaba cubierto con alfombras de colores claros y las paredes con tapices de colores azules, naranjas y un verde sumamente chillón. A lo largo de las paredes había unos bancos bajos, con cojines y sin respaldo. Aparte de los bancos y los llamativos tapices había poca cosa más. Un juego de mesa con sus correspondientes fichas, pero no reconocí el patrón de los agujeros del tablero ni comprendí la distribución de las fichas. Me preguntaba con quién jugaba Strigan. Quizás el tablero era meramente decorativo. Estaba finamente tallado y las fichas eran de vivos colores. En la esquina, encima de una mesa, había un instrumento de madera largo y ovalado. La parte superior estaba tallada y perforada y 3 cuerdas tensas la recorrían de un extremo al otro. La madera, que era de un color dorado claro, tenía vetas curvas y onduladas y los agujeros del tablero superior eran tan intrincados e irregulares como las vetas. Se trataba de un objeto bonito. Punteé una cuerda y produjo un sonido suave. Había varias puertas, que conducían a una cocina, un lavabo, los dormitorios y lo que, evidentemente, constituía una pequeña enfermería. Abrí un armario y encontré un montón de correctivos bien apilados. Todos los cajones que abrí contenían instrumentos médicos y medicamentos. Quizá la doctora se había trasladado a un campamento ganadero para atender una urgencia, aunque el hecho de que las luces y el sistema de calefacción estuvieran apagados y las puertas abiertas indicaban algo distinto. Si no ocurría un milagro, aquello era el final de 19 años de planificación y esfuerzos. Confeccioné un camastro con mantas que encontré en el dormitorio de Strigan. Luego desnudé a Seibarden, la tumbé en él y la tapé con más mantas. Ella ni siquiera se despertó y yo me dediqué a inspeccionar la casa más a fondo. Los armarios estaban llenos de comida y en una encimera había una taza que tenía una capa fina de un líquido verdoso en el fondo. Junto a ella, un sencillo cuenco blanco contenía los restos de un pedazo de pan duro medio reblandecido en agua helada. Parecía que Strigan se hubiera ido después de comer, sin lavar los platos y dejándolo todo atrás. Comida, suministros médicos. Registré el dormitorio y encontré ropa de abrigo en buen estado. Strigan se había ido precipitadamente y se había llevado pocas cosas. Ella sabía lo que tenía. Por supuesto. Por eso se había ido a toda prisa. Si no era estúpida, y yo estaba convencida de que no lo era, debió de irse cuando se dio cuenta de que era yo. Y seguiría huyendo hasta que estuviera lo más lejos que pudiera de mí. ¿Pero qué lugar era aquel? Si yo representaba el poder del Radch y la había encontrado incluso allí, en aquel lugar tan distante del espacio dominado por el Radch y de su propio hogar, ¿qué lugar era lo bastante seguro para que los soldados del Radch no la encontraran? Seguramente, ella era consciente de que ese lugar no existía, pero ¿qué alternativa tenía salvo la de seguir huyendo? Seguro que no era tan insensata como para regresar. Mientras tanto, pensé que Seibarden pronto se encontraría realmente mal. A menos que le consiguiera Kev, y yo tenía la menor intención de hacerlo. Además, allí había comida y calefacción, y puede que encontrara algo, algún indicio, alguna pista sobre lo que Strigan había decidido hacer cuando creyó que el Radch la había encontrado. Algo que me indicara a dónde había ido.